Bien, con este video vamos a hacer una introducción al tema series. Eh, Como ven ahí escrito está el ejercicio, parte del ejercicio de la página 2, el primer ejercicio que aparece, pero primero quería hacer algunos comentarios sobre la organización de esta primera parte del trabajo. Ustedes van a encontrarse con este material, este video que sirve a modo de introducción, se van a encontrar una ficha de trabajo teórico y con ejercicios que tiene demostraciones y también les voy a dejar algunos ejercicios resueltos aparte y bueno, dentro del mismo material ya tienen los ejercicios para hacer. En la semana que viene, yo ya tengo ya videos hechos con ejemplos sobre criterios de clasificación de series, pero no quiero como abrumarlos dejándoles todo junto ahora al principio y prefiero como que empiecen a trabajar en las generalidades, a participar en el foro obligatorio primero que les voy a dejar para esta semana, que va a ser simplemente un testeo de comprensión de esta idea general de serie y de cómo trabajar con ella y de los primeros dos tipos de series que vamos a estudiar, que son las geométricas y las telescópicas, para luego sí meternos con los criterios de clasificación de series de términos no negativos. Y entonces ahí sí ya están hechos unos videos con ejemplo de cada uno de los criterios en particular. Entonces, por ahí en la introducción al tema, vieron que se hace mención a un capítulo del libro de Apóstol y del libro de Juan de Burgos, también lo van a tener ahí entre el material para leer. Y la idea es que reflexionen un poco sobre qué pasa con cómo hacemos para extender la noción de suma que tenemos en suma de reales, si es posible extender esa noción a un conjunto infinito de sumandos, ¿no? Este, van a ver que es útil para muchas cuestiones matemáticas y también para otras aplicaciones, eso lo iremos viendo después y seguramente en el resto del estudio de las otras materias que hagan más adelante en los otros cursos de matemática retomarán y encontrarán la utilidad de las series. Pero necesitamos, ¿cómo hacemos para construir una herramienta que haga eso? Que si es que se puede extender la suma a infinitos términos, en qué casos sí, en qué casos no, con qué condiciones y todas las propiedades de la suma como la conocemos se pueden extender naturalmente a las sumas infinitas o no. Eso son todas las cosas que van a andar en la vuelta en este tema. Y en caso de que sí se pueda extender esa noción o construir una herramienta que más o menos se parezca a eso, ¿cómo hacemos para calcular esas supuestas sumas de infinitos términos? ¿Tá? Entonces vamos a empezar con el ejercicio que tienen ahí en la página 2, que lo que hace es más o menos ayudarlos a pensar la definición de serie. Lo hacemos mediante un ejercicio y también como para ir conjeturando cuestiones que vendrán después más adelante en el material y que se probarán. Entonces, lo que les pido en todos los casos es yo les doy una sucesión de término general a sub n y les pido que construyan una nueva sucesión que le llamamos con a sub n pero mayúscula, en la que lo que hacemos es sumar los términos de la primera hasta el índice n. Entonces, en este caso, ¿cómo se generan los términos de la nueva sucesión? Por ejemplo, ¿cuál es el a sub 0? Bueno, el a sub 0, el a mayúscula sub 0, es igual a la sumatoria de 0 a 0 de 1, o sea, es solo 1. ¿Cuál sería el a sub 1? Ahora tendría que sumar de 0 a 1 los términos a sub 0 y a sub 1 de la primera sucesión, o sea, 1 más 1, 2. Aquí yo ya les puse el resumen de qué pasa con el a sub n, el término genérico de esa nueva sucesión que estoy generando. Sumo de 0 a n todos términos iguales a 1, o sea, ahí hay n más un términos, por lo tanto eso da n más 1. Y lo otro que les pedí es que analizaran el comportamiento de las dos sucesiones. Bueno, la original, como es constante igual a 1, evidentemente tiene límite 1, y la segunda, como ustedes ya saben, si tiene término general n más 1, tiene límite infinito. Lo dejamos guardado ahí. Vamos con otra sucesión y hacemos lo mismo, ¿no? La a sub n tiene término general 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n más 2, y vamos a ir viendo cómo se calculan los distintos a sub n. Como ya les dije en el anterior, puedo plantear varios términos para darme cuenta cómo funciona la cosa, cómo generar nueva sucesión, o ir directamente al cálculo del término general a sub n. Pero si quieren verificamos, por ejemplo, el a sub 0. ¿Quién sería el a sub 0? Sumar de 0 a 0, o sea, solo tomar el primer término de esta sucesión, 1 menos 1 medio. ¿Cómo obtenemos el a sub 1? Sumaría el primer término de esta más el segundo, o sea, el a sub 0 más el a sub 1. El a sub 0 lo tengo acá, ¿no? Voy a poner esto es a sub 0 y esto
es a sub 1. Y si quiero ir hasta a sub n, sigo sumando los términos que le siguen, a sub 2, etcétera, hasta el último, hasta a sub n. Entonces, una vez que tengo toda esa suma, ¿qué es lo que sucede aquí en especial? Bueno, podrán darse cuenta que hay un montón de términos que suman 0. Y no es casualidad, en este tipo de sumas se llaman sumas telescópicas, en las que pasa esto, que hay un montón de términos que se cancelan y queda el primero y el último. Lo van a ver después ahí mejor explicado, las series telescópicas, pero digo, esto es en general una suma telescópica. Estamos hablando de las series telescópicas y cómo se clasifican lo van a ver más adelante. Entonces, después de que cancelar todos estos términos, nos queda 1 menos 1 sobre n más 2. Y bueno, entonces a esto le puedo estudiar el límite fácilmente con las herramientas que tienen hasta ahora, ¿no? Tiene límite 1. O sea, vean cómo en los casos que les planteé hasta ahora, a partir de la sucesión a sub n, generar la nueva, la a mayúscula sub n, puedo obtener una expresión y hallar su límite. Hasta ahora parece sencillo. Un tercer ejemplo, ahora lo tomo con una a sub n, que ya vieja conocida para nosotros, es una oscilante, y vamos a ver qué pasa con la a sub n. Lo mismo, yo empezaría a calcular los términos, ¿no? El a sub 0 sería menos 1 a la 0, el a sub 1 de esta sería menos 1 a la 1, pero en esta voy sumando los términos, por lo tanto sería menos 1 a la 0, que es 1, más menos 1 a la 1, que es menos 1. O sea, fíjense, acá yo tendría, este es el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, etcétera. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta suma? Bueno, va a depender de hasta dónde llego con los términos, qué tipo de número es n, si es par o es impar. Porque si se fijan, si n es par, lo que va a pasar es que tengo acá un montón de términos que los puedo ir asociando de a 2 y me dan 0, acá tendría un 1 y un menos 1, todos me dan 0 y me sobra un 1. Así que esa suma en total me da 1. Pero resulta que si n es impar, tengo de vuelta todas esas sumas de 1 menos 1, 1 menos 1, todas me dan 0, por lo tanto es 0. Quiere decir que si yo entonces en la nueva sucesión, en la a mayúscula sub n, me generé una subsucesión, la que va hasta los pares, no quiere decir que sumo los pares, sino que voy hasta el índice par en este caso, ¿no? Voy hasta el 2n, entonces en ese caso me da 1, por lo tanto tiene límite 1, y si voy hasta el índice impar, me da 0 y por lo tanto tiene límite 0. Así que acá encontré una sucesión, esta nueva sucesión oscila a partir de la primera. Ahora vamos a ver las otras partes, la 4, 5 y 6, y ver cómo sacamos alguna conclusión sobre eso, que se van a retomar en las demostraciones más adelante, y para que puedan comprender un poco mejor la definición de serie que está en el material. Vamos ahora con algunas de las partes que quedan. Ahora con la parte 4 tenemos la sucesión, digamos, que va a generar la nueva sucesión que estamos construyendo. Tiene término general, logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n. En este caso, para calcular el límite entonces de a sub n, podemos escribir esa resta de logaritmos como el logaritmo del cociente, y como este cociente tiende a 1, el logaritmo tiende a 0, así que la sucesión converge a 0. Ahora vamos a construir la a mayúscula sub n, igual que en los casos anteriores, sumando, en este caso como el primer término empieza en 1, desde i igual 1 hasta n, los logaritmos de i más 1 menos logaritmo de i. Entonces vamos calculando cada uno. Fíjense, acá lo que tengo es cuando i vale 1, acá tendría mi a sub 1, ¿no? Quedaría logaritmo de 1 más 1, o sea, logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Después, al sustituir, siguiente término, la i por 2, logaritmo de 3 menos logaritmo de 2. Este sería el a sub 2. Y voy sumando hasta que el último que tengo por ahí es el a sub n, ¿no? O sea, construyo la nueva sucesión, la a mayúscula sub n, sumando hasta n los términos de la que tenía originalmente. Al hacer esa suma otra vez nos encontramos con una suma telescópica, como en el ejemplo en la parte 2, creo que era, y hay un montón de términos entonces que suman 0, por lo tanto nos queda este primero menos logaritmo de 1, menos era, más logaritmo de n más 1, que es el que sobrevive. Lo dejé explícito el logaritmo de 1 por más que de 0 para que vieran esa relación de que queda el primero y el último, ¿no? Y bueno, entonces estudio el límite de lo que queda, que es menos logaritmo de n más 1, perdón, más logaritmo de n más 1, y el límite de eso entonces nos da más infinito. Así que tenemos una sucesión, en este caso la a sub n tiene el límite
0 y nos generó una nueva sucesión con límite infinito. El caso 5, y es un caso bastante recurrente y que van a verlo, hago toda la explicación acá, después lo tienen más adelante generalizado, como tiene nombre propio, que son las series geométricas, pero esta, capaz que lo que hago acá con este caso particular les sirve para después leer en el material y entender la generalización que hice de esto para clasificar la serie con una razón cualquiera. Este numerito, la base de esta potencia se llama razón de la serie, y, y verán entonces más adelante capaz que esto les ayuda a entenderlo mejor. Entonces empiezo con la a sub n, de término general 1 medio a la n, el límite de eso es 0, pues una exponencial de base entre 0 y 1, el límite es 0. Como en los casos anteriores, ahora entonces vamos a calcular las sumas. Bien, hago entonces para generar la a mayúscula sub n. Empiezo en 0, así que 1 medio a la 0 es 1, 1 medio a la 1 es 1 medio, 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, etcétera, hasta 1 medio a la n. ¿Qué estrategia voy a hacer para lograr una expresión para esta a sub n grande? Bueno, una estrategia conveniente es multiplicar por la base que tenemos acá, o sea, esto se podría hacer con cualquier otra, en vez de si acá hubiera un medio, hubiera, yo qué sé, 4, 25, un tercio, lo que sea, sería multiplicar por el opuesto de esto que tengo acá, ¿no? Entonces multiplico por ese número ¿y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a multiplicar todos los términos del anterior por menos un medio. Entonces, cuando yo multiplico el 1 por menos un medio, obtengo menos un medio. Un medio por menos un medio, menos un cuarto, y así con todos, ¿no? Cuando llego, el anterior aquí que es 1 sobre 2 a la n menos 1, me va a quedar menos 1 sobre 2 a la n. Y el último, 1 sobre 2 a la n, me va a quedar menos 1 sobre 2 a la n más 1. ¿Qué pasa cuando yo sume miembro a miembro estas dos expresiones? Bueno, de este lado va a quedar a sub n menos un medio de a sub n. Pero de este lado, al sumar todos estos, todos los opuestos me van a dar 0. Por lo tanto, me va a quedar el 1 y el menos 1 sobre 2 a la n más 1. Ahora, de este lado yo puedo reducir porque a sub n menos un medio de a sub n es un medio de a sub n. Y acá nada más hice el denominador común, así que despejando a sub n nos queda esta expresión que queda por acá, 2 por 2 a la n más 1 menos 1 sobre 2 a la n más 1, y después nos queda esta expresión. Entonces, para calcularle el límite lo separé en dos, para más fácil, pero podían haber tomado simplemente ahí órdenes de infinitos, ¿no? 2 a la n más 1 sobre 2 a la n y el límite les da 2, o directamente separar y escribir esto como 2 menos 1 sobre 2 a la n. Esto tiende a 0, así que el límite de a sub n es 2. Así que la a sub n grande me dio convergente y su límite es 2. Les queda para ustedes hacer el 6, que es similar a este, pero en lugar de un medio es menos 2. Tienen que hacer la misma estrategia que hice yo acá, pero en lugar de hacerlo con un medio, hacer menos 2 y ver qué resultado encuentra. Lo que quería que vieran es que con estos ejemplos tienen como un pantallazo de cómo construir el objeto serie. Ya podemos adelantar, por más que si siguen leyendo el material se van a encontrar que la serie es precisamente el par de estas dos sucesiones, ¿no? La A minúscula sub n y la A mayúscula sub n, ese par le llamamos serie, y después más adelante también van a ver después una reflexión que en realidad podríamos llamarle serie solo a la A mayúscula sub n, ¿no? Solo a esta sucesión nueva que construimos al sumar términos de otra sucesión que me fue dada originalmente. Entonces, por acá tienen ejemplos de cómo construir esos objetos, ejemplos que son sencillos en el sentido de que puedo hallar una expresión para el A mayúscula sub n. Después más adelante van a ver que esto es totalmente excepcional. En la mayoría de los casos no puedo hallar este A mayúscula sub n y tengo que ver cómo hago para clasificar eso, para saber si converge, si diverge, si oscila, porque ya habrán visto que puede pasar cualquier cosa. La nueva puede ser convergente, divergente u oscilante. Para saber eso voy a tener que ir por otros caminos que después más adelante se encontrarán en el material y que son los llamados criterios de clasificación de series. Bien, esto es entonces lo que quería como para introducirlos al tema, y les invitaría ahora, después de mirar esto, que entonces revisen la definición de serie con la cabeza de lo que vieron acá, de cómo se genera esa nueva sucesión a partir de una sucesión dada, cómo genero esa nueva en la que voy sumando los términos de la primera que tenía, y cómo obtengo una nueva sucesión que la puedo clasificar como cualquier sucesión en convergente, divergente u oscilante. Bueno, espero que esto como introducción al tema les sea útil como para empezar a encarar la lectura de todo el material y empezar con los ejercicios.